La lectura de hoy se encuentra en Mateo 21 de los versículos 12 al 17. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Finalmente nos habla el último tema correspondiente a este mes de febrero acerca de que una mujer moldeada al carácter de Cristo debe reflejar también o tener convicciones firmes en contra del pecado. Como mujeres transformadas por el poder de Dios y moldeadas al carácter de Cristo, necesitamos ser firmes en Cristo Jesús, firmes en nuestras convicciones, firmes en la autoridad de la palabra de Dios. En un mundo lleno de tanto pecado, tanto libertinaje y tanta permisividad, necesitamos ser mujeres con carácter y poder decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, sin medias tintas y sin grises. Dios le llama al pecado, pecado, y a lo que es bueno, bueno. Y nosotras, como mujeres transformadas por el poder de Dios y con el carácter moldeado al carácter de Cristo Jesús, necesitamos poder mostrarle al mundo esa autoridad en Cristo Jesús y en su palabra, porque la palabra nos habla claramente acerca de todo aquello que es pecado, todo aquello que le desagrada a Dios.
y todo lo que es contrario al pecado, lo que Dios ama y lo que Dios espera de nosotras. Dios te bendiga. Siempre venciendo, siempre triunfando, al frente vemos al Rey. En la batalla ruda guiando a los que son de su grey. Ved cuál avanzan valientes, siempre cubiertos de honor, mientras se entonan sonrientes himnos de gloria al Señor. Han de triunfar siempre los fuertes, y el del atleta el ganar. Solo del fiel es sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, ¿quién este rey puede ser? ¿Quiénes las huestes que él va guiando con infinito poder? Él es Señor de lo creado, el Redentor celestial. Ellos los que han rescatado de los poderes del mar. Han de triunfar siempre los fuertes, y el del atleta el ganar. Solo del fiel es sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, tu Salvador inmortal, a cuyo paso vas derrumbando todos los tronos del mal. Haz que las huestes que hoy guías, siéndote fieles a ti, hallen al fin de sus días toda la paz que hay en ti. Han de triunfar siempre los fuertes, y el del atleta el ganar. Solo del fiel es sincero, siempre por gracia triunfar. Jesús, Hijo de Dios, interpretó la maldad en el templo como un insulto a Dios. Nuestro versículo clave de hoy en Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Mateo 21:13, que es nuestro versículo clave de hoy, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Era obvio que Jesús, Hijo de Dios, estaba molesto con los mercaderes del templo. Estos explotaban a quienes iban a la casa de Dios para adorar. Nuestro versículo clave de hoy en Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio de reflexión, mis hermanas y hermanos. Ya el día de hoy estamos terminando este tema donde estamos aprendiendo cómo reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas
Y como siempre, antes de iniciar, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, también por la bendición de poder tener tu escritura, por la bendición de contar con tu Espíritu Santo, quien es quien nos guía a poder reflexionar en ella y aprender. En esta hora te queremos rogar que tú nos permitas entender cómo crear una identidad como hijos tuyos de tal manera que estemos dispuestos, aun si fuera necesario, a dar la vida por mantener nuestras convicciones basadas en tu palabra. Ayúdanos para que este día podamos reflexionar en tu palabra, pero también que sea tu palabra quien refleje delante de nosotros cómo estamos viviendo y qué es lo que debemos de cambiar en nuestras vidas para ser más útiles en tu servicio y para realmente poder llamarnos hijos tuyos. Te agradecemos este momento en el que podemos acudir a ti y en este momento que hemos de escudriñar tu palabra en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy estaremos hablando de que la mujer que tiene un carácter como el de Cristo tiene convicciones firmes contra el pecado. La lectura bíblica está basada en Mateo 21, del 12 al 17. Nuestro versículo clave es Mateo 21, 13, que dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 13. La tolerancia es una palabra muy usada en la actualidad, con el fin de supuestamente ser empáticos con el mundo y las necesidades de todos los hombres, pero más bien se promueve como un valor de mente abierta, donde debes respetar las ideas de los demás, sean ciertas o no. Debes ser flexible, aunque vayan en contra de tu fe y convicciones. Es aquí donde debemos estar muy alertas, porque si bien a la palabra de Dios encontramos pasajes donde nos llama a sobrellevar y ser pacientes con nuestro prójimo, no es una justificación para tolerar el pecado. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo para seguir como mujeres moldeadas a su carácter. Debemos entender que debemos estar firmes en la autoridad de la palabra. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Habían cambiado el uso principal de la casa de Dios. ¿Podría haber alguna justificación para tales prácticas? Estas prácticas que realizaban dentro del templo eran convenientes para todos en ese tiempo, puesto que los líderes religiosos lo toleraban sabiendo que no era correcto. Los que vendían se beneficiaban al ofrecer sus productos y obtener ganancias, y los que venían desde lejos y compraban evitaban el peso o el trabajo de venir cargando lo que ofrecían en sacrificio. Era una adoración acomodada. Quizá había algunos inconformes, pero no se atrevieron a levantar la voz. Al fin de cuentas, todos se beneficiaban y todos eran tolerantes. Ante tal situación, el Señor Jesús cita la palabra de Isaías 56:7 y dice, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, porque Él no iba a ser tolerante con el pecado que se estaba cometiendo en la casa de su Padre, la casa de oración que habían convertido en un mercado donde encontraban lo que les gustara. Se había perdido el respeto por la casa del Señor. Ahora el propósito del templo era complacer a los que llegaban, muy lejos de ser un lugar de adoración hacia Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo pone en primer lugar la palabra, como mujeres cristianas tenemos que volver a hacer de las Escrituras nuestra norma de vida, que no haya nada en nosotras que no sea conforme a la voluntad de Dios. Nuestro carácter tiene que reflejar esa intolerancia al pecado, y no porque todos lo hagan quiere decir que está bien. Esta misma verdad la debemos transmitir a nuestras familias, cumplir lo que dice en Deuteronomio. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, como lo señala Deuteronomio 6, 6 y 7.
que nuestras familias no normalicen el pecado, que no sean tolerantes a vivir el engaño del enemigo, que sus vidas, que ahora son templos del Espíritu de Dios, reflejen su gloria. Y aquí hay dos temas muy pequeñitos que quiero tratar. El primero es, para nosotros estar firmes en la autoridad de la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Jesús es nuestro modelo a seguir y nosotros vemos cómo dice, escrito está. Y cuando Él fue tentado, respondió a cada una de las tentaciones diciendo, escrito está, lo cual nos hace ver que Él conocía muy bien las Escrituras. Si nosotros no leemos las Escrituras, ¿cómo podremos estar firmes en una autoridad de una palabra que no conocemos? Por eso es indispensable escudriñar todo el tiempo las Escrituras. Ahora, aquí la parte final de nuestro párrafo nos dice que también se busca que nuestros hijos no normalicen el pecado, sino que ellos puedan discernir la verdad. Esta información tal vez la han escuchado muchas veces, pero cuando una persona va a trabajar en un banco, para que ellos puedan identificar los billetes que son falsos, diferenciándolos de los verdaderos, uno pensaría, pues les enseñan cómo están hechos los billetes falsos, y no, la verdad es que todo el tiempo los ponen a contar billetes que son verdaderos. Y los cuentan una y otra vez porque a través de estar manipulándolos constantemente, sus manos entienden cuál debe ser el peso de un billete verdadero, cuál es la textura de un billete verdadero. También sus ojos aprenden a ver pues las diferentes huellas que están puestas en el billete para saber que es verdadero. Así pasa con la vida del cristiano. Si nosotros constantemente estamos en contacto con la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios, y llegamos a conocer de tal manera la verdad, nosotros podemos detectar donde vienen engaños o trampas del enemigo. Pero si nosotros no estamos familiarizados con la verdad, es probable que nosotros podamos normalizar cosas que están incorrectas porque no conocemos que son falsedad. Entonces, por esta causa es que le seguimos exhortando en amor. Hay que leer y escudriñar la palabra continuamente, pero no solamente para tener el conocimiento, sino siempre pedir al Señor que a través de esa palabra que estamos recibiendo constantemente en nuestras vidas, Él nos conceda tener discernimiento. Entonces, esa es la invitación en este primer punto. Tú tienes que hacer o estar firme en una autoridad de una palabra que conozcas. Ahora vamos a hablar de las convicciones firmes en Dios. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso lo vemos en Juan 2:17. Cuando vieron los discípulos la autoridad del Señor al correr a esa gente del templo, voltear sillas, voltear mesas, quizá observaron en la mirada del Señor ese celo como el que decía el salmista en el Salmo 69:9. El amor que siento por tu templo me quema como fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. El Señor sintió la ofensa que hacía el pueblo de Dios, que hacía el pueblo al Dios soberano como propia. No podía tolerar que en la casa donde estaba la presencia del Señor se cometieran ese tipo de pecados. Como hijas de Dios, nuestro carácter realmente refleja ese celo para que la gloria sea solo para Dios, o estamos siendo tolerantes, permitiendo todo tipo de pecados e inmoralidades en la familia. ¿Cuáles son los límites que ponemos en nuestros hogares? ¿O somos solapadoras del pecado? Así como el sacerdote Elí, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Esa lectura está en 1 Samuel 3:13. Vendrá el Señor, pedirá cuentas de nuestras familias y se verá si hemos sido sabias en edificar nuestros hogares o estamos derribando el amoldarnos a las ideas del mundo y ser tolerantes al pecado. En este punto también hay algo que podemos reflexionar. Muchas veces nosotros como mamás decimos, no, pobrecito mi hijo, yo no quiero que sufra, yo no quiero dañarlo. Y en ese querer sobreproteger, olvidamos instruirlos en la palabra de Dios.
pero próximamente estaremos viendo que el tener una disciplina hacia nuestros hijos y el no permitirles normalizar el pecado en sus vidas es parte del amor que debemos tener hacia ellos. Si yo conozco que en las Escrituras, como mamá, tengo la autoridad de corregir a mi hijo para evitar que se desvíe de un camino que lo dirige hacia Dios, yo debo de hacerlo. Entonces, esa convicción firme también viene cuando nosotros estudiamos las palabras en la Biblia y entonces sentimos ese amor hacia nuestro Dios, donde no queremos que tampoco su nombre sea blasfemado. Y algo que a veces en general hacemos es, si vamos en el camión o estamos en el trabajo, hay personas que suelen hacer bromas basadas en el nombre de Dios y todos se ríen. ¿Qué debemos hacer nosotros? Decir, perdón, yo amo a Dios y no estoy de acuerdo con que realices ese tipo de burlas hacia Él. También es una forma de demostrar esa convicción y ese celo que tenemos al defender que el nombre de Dios no sea utilizado en vano. También debemos de tener una convicción radical. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, ¡alaben a Dios por el Hijo de David! Sin embargo, los líderes estaban indignados. Eso lo vemos en Mateo 21:15. Estaban los principales sacerdotes y expertos de la ley, quienes increíblemente toleraban todo el pecado que se cometía en el templo, pero al ver el carácter de Jesús, que no toleraba el pecado y la adoración que él estaba recibiendo, no querían reconocer que él la merecía, sino que se sintieron ofendidos. Pero nuestro amado Maestro no se deja persuadir por los comentarios de los expertos, sino al contrario, con sabiduría tiene palabras para responder. Los expertos en ciencia pretenden convencernos de que debemos ser tolerantes a los gustos, decisiones, inclusive celebrar sus pecados e inmoralidades. Aún dentro de la Iglesia de Cristo se han infiltrado lobos rapaces, vestidos de ovejas que con palabrería persuaden y fomentan el vivir de manera contraria a la palabra de Dios, usando falacias que si no estás firme en tus convicciones, cederás. Para Dios no hay términos medios. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Aunque pretendan persuadirnos, tenemos que tener convicciones firmes y radicales, pero no solo de hablarlo, sino de vivirlo. No hay muchos indignados en contra de la palabra. Hoy hay muchos indignados en contra de la palabra, pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra es la que nos muestra cómo estamos viviendo realmente, y es por eso que muchas veces la palabra va a ser atacada, porque cuando no estamos viviendo como le agrada a Dios y se nos hace patente dónde está nuestro error, en lugar de asumir, a veces preferimos evitar. Bueno, con esto podemos concluir que necesitamos ser esas mujeres de carácter intolerante al pecado, que con el poder del Espíritu de Dios seamos radicales en nuestras convicciones en la palabra y sabias en el diario vivir. Que llevemos a nuestras familias a ser compasivas con los que viven sin Cristo y que no nos sumemos a los pensamientos por complacernos, sino que a la luz del Evangelio les mostremos el amor de Cristo. Y así como los ciegos y cojos fueron sanados en el templo, los que están a nuestro alrededor conozcan al Salvador del mundo. Y en este punto es importante también decir que vivimos ahora en un tiempo donde las personas tienen mucho conflicto con su género. Y ellos, a partir de sus sentimientos o pensamientos erróneos, están creando situaciones donde quieren que se les respete. Pero nosotros tenemos que aprender que hay 3 tipos de personas, que son las personas pasivas, que a pesar de ver que las cosas suceden, no hacen nada. Están las agresivas, que aunque a veces puedan tener la razón, en esa agresión de decir las cosas de una forma incorrecta,
terminan por no cumplir el cometido, sino al contrario, por alejar las personas. Pero existen otras que son asertivas. Y esa asertividad nosotros la podemos tener cuando conocemos la palabra de Dios y cuando pedimos que su Espíritu nos guíe. Y en estos tiempos, también por el bienestar de nuestras familias y para que nuestros hijos no sean confundidos en las iglesias, bueno, no más en las iglesias, sobre todo en las escuelas donde se están tocando mucho estos temas sin tener un sustento real, nosotros tenemos que ser asertivas y en amor decir la verdad. Aunque te estén diciendo ideas erróneas, siempre decir como nuestro Señor dice, escrito está, y enseñarle a nuestros hijos cuál es el diseño del ser humano, hembra y varón solamente, y cómo a través de la Biblia se nos dice que el enemigo puede engañarnos y hacernos pensar cosas que son irreales, pero que la Biblia tiene el poder no solamente de persuadir a las personas de su error, sino de transformar las vidas. Necesitamos empezar a declarar lo que dice la palabra de Dios para que muchos que viven en engaño puedan ser liberados. Ese es nuestro cometido como hijas de Dios, que va a reflejar un carácter donde tenemos convicciones. Al escuchar cosas incorrectas, nosotros poder decir, escrito está, que las cosas no son así, y poder dar los argumentos que nos presenta la Biblia. Porque muchas veces nosotros preguntamos en las iglesias, ¿cuál es nuestra regla de fe y de conducta? Y siempre vamos a responder que son las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras sí se convierten en nuestro libro o en nuestra regla que nos va a ayudar a vivir siempre y cuando nosotros realmente creemos que son la palabra de Dios y realmente la obedecemos. Si la conocemos y no la ejercemos en nuestra vida, no podemos decir que es nuestra regla de fe y de conducta, sino solamente cuando la abrazamos y estamos transformando nuestra vida a la luz de lo que dice la palabra, viviendo lo que dice la palabra, es cuando nosotros realmente hacemos de ella ese instrumento que guía nuestras vidas. Las preguntas de esta semana empiezan: si soy tolerante al pecado o intolerante. Recordemos que muchas veces estas preguntas son para que nosotros podamos hacer un análisis personal. Si yo digo, decir una mentira es una mentira blanca, no tiene problema, estoy siendo tolerante al pecado. Y el problema es que si yo empiezo a ver cosas que sé que desagradan a Dios y las empiezo a normalizar en mi vida, cada vez me voy a ir alejando más de lo que es la vida de un cristiano. Por el contrario, si yo digo, esto parece inofensivo, pero la Biblia me dice que no lo debo de hacer y no lo hago, entonces voy a ser intolerante al pecado y estaré más cerca de caminar de la forma que Dios lo quiere en mi vida. Después nos pregunta si busco mi comodidad o que Dios sea glorificado. Vemos que en ese venir de las personas a ofrecer un sacrificio a Dios y comprar de lo que les estaban vendiendo, muchas veces se perdía que realmente fuera un animal de primera calidad, limpio y sin mancha. ¿Por qué? Porque para mí era más fácil venir y comprar lo que había que cuidar un animal, estar al pendiente de que cumpliera todos los requisitos y luego trasladarlo hacia el lugar donde iba a ser sacrificado. Pero recordemos que aquí a quienes nosotros debemos de agradar es a Dios. Y si yo necesito realizar más trabajo para presentar algo digno de mi Señor, debo de hacerlo, porque no es mi comodidad. Si yo realmente me llamo hijo de Dios, yo busco hacer su voluntad y presentar una ofrenda agradable a Él. La primera ofrenda que puedo presentar es una vida consagrada al Señor. Que me cuesta esfuerzo levantarme temprano a orar, que me cuesta esfuerzo desde temprano buscar a la Biblia y leerla. Son esfuerzos que conforme los vayamos haciendo, vamos a llegar a dominarlos. Es que la vida del cristiano tiene que ser una vida de disciplina. Y no solamente en la mañana, durante el día, cuando se requiera y tenga la oportunidad, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy consciente que yo amo a Dios y que Él merece ser glorificado. Si yo decido hoy no levantarme temprano y levantarme sobre tiempo para llegar a tiempo a mi trabajo, voy a perder esa comunión con Dios. Y cuando nosotros estamos en comunión con Dios, Él nos da sabiduría para vivir. Tenemos que decidir
¿Quiero vivir cómodamente o quiero vivir glorificando a Dios? Y la última pregunta dice, ¿soy una mujer sabia? A ese respecto, la Biblia es muy clara y nos enseña a lo largo de ella cómo es una mujer sabia. Primeramente, una mujer sabia es una mujer que ha conocido a Jesucristo como su Salvador, pero que también depende de Él para tomar sus decisiones y desarrollar su vida. Pero también es una mujer que va a actuar con prudencia, con fe y con temor a Dios. Y hay un versículo que me gusta mucho porque me enseña y dice que la mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la destruye. Y esto lo traigo a colación porque hoy terminamos este mes donde estuvimos hablando cómo como mujeres podemos tener un carácter como el de Cristo a través de tener una comunión con Él. Pero el siguiente mes, que si Dios nos da vida, vamos a empezar a ver cómo el propósito es que vamos a animar con la palabra de Dios a que las que son madres que tengan hijos rebeldes, puedan ellas con sabiduría, dirección y disciplina guiar a sus hijos de Dios, a sus hijos hacia Dios. Entonces, si la mujer sabia es la que con sus manos edifica su casa, vamos a aprender, tomando desde el inicio de los temas de este año, hablamos cómo trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la mujer no solamente va a estar orando por su hijo y actuando en su vida, se requiere también del padre. Van a tener que trabajar como pareja en equipo para ver por el bienestar de sus hijos. Si no lo hay, por alguna causa, de todas maneras la mujer tiene que trabajar con los abuelos del niño o con los tíos del niño en equipo para que este niño pueda pasar de ser un joven rebelde a ser un hijo de Dios, de conducir a ese joven alejado de Dios al camino de Dios. Y en dado caso, porque existen a veces mujeres que por diversas causas tienen sus hijos, pero no tienen familia alrededor, pero se están congregando en el templo, tienen que aprender también a trabajar en equipo. ¿Para qué? Para crear espacios donde este muchacho rebelde se empiece a relacionar con personas que conocen y aman a Dios y al mismo tiempo ellos puedan llegar al conocimiento de Dios. El que va a dar la convicción de pecado es el Espíritu Santo, pero nosotras como mujeres, con ayuda de quienes puedan ser parte de este equipo, tenemos que conducirlos al camino correcto. Ahora, muchos van a decir, va a ser difícil. Miren, por eso llevamos una secuencia. Si en el primer módulo aprendimos cómo trabajar en equipo para poder traer estos muchachos a la iglesia o desde nuestras casas empezar a formar ese camino para que ellos lleguen ante Dios, también hemos visto ahorita cosas que nos van a hacer falta en nuestro carácter para poder traer a estos muchachos. Tenemos que enseñarles que con amor se pueden hacer las cosas, tenemos que tener convicción, también tenemos que reflejar esa sumisión delante de Dios y decir, a lo mejor va a ser un trabajo difícil, pero sí se va a poder lograr. Entonces, los temas que vimos en el primer módulo y en el segundo nos van a ayudar para poder tener este caminar y para que realmente con sabiduría, dirección y disciplina podamos guiar a esos hijos que amamos hacia Dios. Entonces les invitamos a que puedan seguir acompañándonos en estas reflexiones. También si nos quieren hacer comentarios, pues los vamos a leer, porque miren, muchas veces el poder aportar lo que yo estoy viendo enriquece la visión de todos los demás. Entonces no solamente queremos hacer un espacio de reflexión, sino también un espacio donde uno con otro podamos alimentarnos o retroalimentarnos de lo que dice la palabra de Dios y que podemos manifestar en estos temas que estamos viendo. Pues agradecemos su atención durante este espacio y también el que podamos estar concluyendo este tema, gracias a Dios. Que el Señor les bendiga y que esta sea una semana en la que podamos, no una, sino muchas veces, reflejar esa convicción que tenemos de que somos hijos de Dios y de que amamos su palabra.
corazón mi rebelión, y mal de pongo y ante tus pies postrado estoy. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Buen alfarero eres, Señor, yo me anseio que habrás de usar. Tu bendición, ansioso imploro, cansado estoy de batallar, mi voluntad completa rindo en ti, yo quiero descansar. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Buen alfarero eres, Señor, yo mi arcilla que habrás de usar. Venciste al fin, oh Cristo mío, rendiste tú mi corazón, duda y temor, del arrancaste, eres mi Rey y Salvador. Ama mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Buen alfarero eres, Señor, yo ven arcilla que habrás de usar. En nuestro subtema de hoy, dice en una de las partes, una vez más nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo para seguir como mujeres moldeadas a su carácter. Nuestro versículo clave de hoy en Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice, Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.